Ujú. Listo. Entonces, en la clase de hoy, chicos, vamos a seguir viendo tórax. Antes de ver corazón, etcétera, vamos a ver lo que es la pleura y los pulmones. ¿Listo? El índice, primero vamos a ver qué es el mediastino, cuáles son sus límites. No necesariamente vamos a ver su contenido hoy, lo vamos a ver en la próxima clase, pero para saber qué es, ¿ok? Primero, pleura, una introducción sobre qué son las pleuras, luego sus capas, las cisuras y los lóbulos de los pulmones. Vamos a ver también los segmentos, y luego vamos a ver tráquea y bronquios, que son parte interna de los pulmones. Bueno, los bronquios son parte interna de los pulmones, sus características, y finalmente bronquiolos y alvéolos, también sus características. Entonces, primero empezamos con mediastino. ¿Qué es este denominado mediastino? Es el espacio que hay entre los pulmones. Ok, entonces nosotros tenemos nuestro pulmón derecho, nuestro pulmón izquierdo, pero en el medio hay como un hueco que tiene un contenido. Este espacio se le dice mediastino, ¿ok? El mediastino se va a continuar con el cuello, aproximadamente el nivel de la escotadura yugular que vimos la clase pasada en esternón, va a empezar el mediastino. Ese mediastino va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el diafragma, es decir, que su límite distal es el diafragma. Su límite proximal es a partir de la escotadura yugular en un plano junto con la vértebra T2, ¿ok? Luego, en- ¿se acuerdan que la clase pasada vimos en esternón que la articulación entre el manubrio y el cuerpo tenía un nombre que se llamaba ángulo de Lewis? Entonces, este ángulo se proyecta aproximadamente en T4. Entonces, este plano que pasa en- entre el ángulo de Lewis y el T4 nos va a dividir el mediastino ¿en qué? En superior y mediastino inferior. ¿Listo? Luego, bueno, los límites anteriores y posteriores, el anterior es el esternón y los cartílagos de las costillas, y el posterior es la columna dorsal. Entonces, les decía que el mediastino se divide en superior e inferior. El inferior se va a dividir en tres, en anterior, posterior e inferior. No, perdón, anterior, medial y posterior, ¿ok? Este sería el mediastino anterior, este sería el medio y este es el posterior. ¿Qué va a haber en el mediastino inferior anterior? Va a estar el timo, que es un órgano linfoide que más que nada sirve como, digamos, un protector del sistema inmune, forma parte del sistema inmune, forma linfocitos, etcétera, que, bueno, cuando uno va creciendo, se va formando, llega a un punto y que luego involuciona. Entonces es un órgano que tiene esa característica. Luego, en el mediastino inferior medio vamos a encontrar al corazón, ¿ok? Y en el mediastino posterior, del mediastino inferior, vamos a encontrar lo que son el esófago y la tráquea. ¿Listo? Entonces, esos serían los contenidos de lo que sería el mediastino. El mediastino superior está vacío en relativamente, pasa también por ahí el esófago y la tráquea, pero en su parte más anterior no hay contenido. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta sobre mediastino? ¿Todo bien? Reaccionen si no saber. Listo, gracias. Ahora vamos a continuar con la pleura. ¿Qué significa pleura? El pleura es un tipo de tejido, es un mesotelio, que el mesotelio se refiere a que son tejidos que van a cubrir órganos. Entonces, la pleura es un tejido, un mesotelio que va a recubrir la superficie del pulmón. Como de repente algunos saben, la pleura se divide en dos capas, pleura parietal y pleura visceral. Y entre pleura y pleura hay un espacio que se llama el espacio interpleural. ¿Listo? Este espacio, cuando se llena de líquido, se le llama derrame pleural. Bueno, tiene un cierto líquido, pero si el volumen de ese líquido aumenta, digamos que de alguna superficie o de algún lugar está llegando líquido a ese espacio, se llena, se hincha, evita que los pulmones se sigan insuflando, por lo que causa un derrame pleural también. ¿Ok? Derrame pleural es líquido en grandes cantidades en el espacio interpleural. ¿Ok? Entonces, la pleura, como les digo, va a ser la parte más externa de los pulmones. En la imagen, la parte que está más blanca, esta es la pleura parietal,
Y la pleura visceral está más como color carne, color naranja. Entonces, ahora vamos a ver las capas de las pleuras que les digo que son la pleura parietal y la visceral. La pleura parietal está pegada, como lo dice su nombre, a las paredes del tórax, es decir, adosada a las costillas, ¿ok? A las costillas, el esternón, a las vértebras, todo. Todo lo que vimos de pared torácica la clase pasada. Entonces, e incluso se va a dividir según la zona en la que está recubriendo. Tenemos pleura parietal apical, que está por arriba de la primera costilla, aquí apical. Luego, la pleura parietal costal, que es la que, como le dice su nombre, está más pegada a las costillas, aquí donde dice costal part, esta. La pleura parietal mediastínica, es decir, que pasa por el mediastino, va a recubrir también esa parte, que es esta. Y la pleura parietal diafragmática, que es esta, que va a estar encima del diafragma. La pleura parietal en forma, ¿cómo decirlo? Del lado derecho es un poco más elevada por el hecho de que en la parte derecha del abdomen tenemos al hígado que ocupa bastante espacio, por lo tanto, para no fastidiarlo de alguna manera, la pleura parietal está un poco más elevada que la izquierda, de la parte derecha que la izquierda, ¿ok? Luego, la pleura visceral víscera, es decir, al pulmón, va a envolver al pulmón en específico, va a estar pegada al pulmón. Ya no va a estar pegada a las paredes, sino al órgano. Entonces, por eso lo vemos un poco más pálido en las imágenes, un poco más de color del pulmón. Y aquí tenemos una vista medial de los pulmones. ¿Por qué? Porque la pleura visceral va a recubrir todo, incluso a este contenido que tenemos, que se le llama el hilio pulmonar. ¿Qué tiene el hilio pulmonar? Tiene el pedículo pulmonar, que son los bronquios, las arterias pulmonares y las venas pulmonares. ¿Listo? Entonces, la pleura visceral va a recubrir incluso a este pedículo, a este hilio. ¿Ok? Por eso le puse esa imagen. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Listo, gracias. Ahora sí vamos a pasar con pulmones, estructuras anatómicas y también sus relaciones con las pleuras. ¿Listo? Aquí primero tenemos que tiene como una superficie un poco pálida, celeste, que está sobre el pulmón, que esa sería la pleura parietal, que va a llegar hasta el diafragma. Y vemos que se forman como tipo espacios vacíos. Aquí, ¿sí o no? Aquí, aquí y acá. Ok, en específico acá. A esos espacios se les llaman senos pleurales. ¿Listo? Por su ubicación van a tomar nombres. El que está en esta parte de aquí se va a llamar seno costo, no, perdón, cardiofrénico. ¿Por qué cardiofrénico? Porque tiene una relación con el corazón. ¿Listo? Con el corazón y el diafragma. Por eso hay ese espacio, por eso, bueno, vamos a ver el pulmón izquierdo, tiene esa superficie para que el pulmón, bueno, perdón, para que el corazón pueda descansar de manera correcta. Eso no le permite, no lo aplasta, sino que le da su espacio. Luego, en ambas pleuras, tenemos al seno costo diafragmático. ¿Listo? Costo diafragmático o costofrénico también. ¿Ok? Porque son importantes. Digamos que a ustedes les sacan unos rayos X. El radiólogo tiene que ver, un rayos X del tórax, el radiólogo tiene que ver estos senos pleurales, porque si no se ven, eso es un signo de que hay un derrame pleural. ¿Ok? Entonces, si les dicen que hay un paciente que tiene los rayos X, les muestra que en los senos pleurales costo diafragmático no se ve, es porque hay un derrame pleural en donde, en esa zona. Si te dicen que no se ve el seno cardiofrénico, es porque hay un derrame pleural también en esa zona, ¿ok?
Por eso son de referencias anatómicas. Ahora sí, con pulmón. El pulmón tiene una vértice y una base, y tiene tres superficies o tres caras. El vértice del pulmón está por encima de la clavícula, ¿ok? Entonces, si alguien, digamos, en la clínica, por ejemplo, ¿no? Les dicen que una persona ha sido apuñalada por encima de la clavícula. ¿Qué parte del pulmón ha sido, digamos, qué parte del pulmón ha sido afectada? ¿El vértice o el ápice del pulmón? ¿Ok? La base del pulmón está aproximadamente en el sexto espacio intercostal. ¿Listo? Bueno, dependiendo también, si estamos hablando del pulmón derecho o del pulmón izquierdo. En el caso del pulmón derecho, está aproximadamente entre la séptima costilla y el sexto espacio intercostal, y el pulmón izquierdo está un poco más abajo. ¿Listo? Casi por el octavo costilla y el séptimo espacio intercostal. ¿Listo? Ahora, las caras, como les decía, tiene tres caras. Tiene, o superficies. Tiene una superficie costal, es decir, esta cara de acá, si nosotros lo volteamos, vamos a ver el pulmón de forma más lisa. Y también se le dice superficie costal porque cuando vemos el pulmón y sentimos, van a poder presenciar que hay como huecos o como, digamos, espacios por los que son impresiones que las costillas dejan al estar apoyadas en los pulmones, algo así, por así decirlo. Entonces, esa es la superficie costal, que es la superficie más externa. Luego tenemos la superficie mediastínica o medial, o la cara medial o cara mediastínica, que es la que da, obviamente, como le dice su nombre, para la parte del mediastino, la parte medial, que va a tener diferentes estructuras tanto en pulmón derecho como en pulmón izquierdo, porque recuerden que el corazón es el que está en medio, por lo tanto, este mismo órgano tiene diferentes estructuras que por su ubicación anatómica está más a la parte izquierda, por lo tanto, tiene más relación con el pulmón izquierdo. ¿Ok? Luego, tenemos una superficie diafragmática, una cara diafragmática, que bueno, pues está en relación con lo que dice su nombre, el diafragma. ¿Listo? Ahora, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta para pasar con cisuras? Listo. Las cisuras son las estructuras anatómicas más superficiales, junto con los lóbulos, que van a poder ustedes ver en la práctica de los pulmones. Estas van a dividir anatómicamente al pulmón. Ojo, tengan mucho en cuenta esto, anatómicamente, porque funcionalmente los dividen otras estructuras. ¿Listo? Anatómicamente son las cisuras. En el pulmón derecho, este es el pulmón derecho, tiene dos cisuras. Tiene una cisura horizontal y una cisura oblicua. Por eso van a poder diferenciar pulmón derecho con pulmón izquierdo. Eso es fácil de diferenciar. ¿Listo? En cambio, el pulmón izquierdo solamente tiene la cisura oblicua. ¿Listo? Como les digo, las cisuras nos van a determinar los lóbulos. Por lo tanto, la cisura horizontal nos va a dividir, en el caso del pulmón derecho, en lóbulo superior y lóbulo inferior. No, perdón, lóbulo medio. La cisura horizontal. La oblicua nos divide ya en lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Entonces, el pulmón derecho tiene tres lóbulos, el pulmón izquierdo solo dos. Son el lóbulo superior y el lóbulo inferior. ¿Listo? Y aquí los tenemos ya más coloreados. Les decía, ese es el lóbulo superior, es el lóbulo medio y ese es el lóbulo inferior. Entonces, si ustedes ven que el pulmón que les han dado en la práctica tiene tres lóbulos o está separado en tres partes, es pulmón derecho. Luego, si es que ustedes ven un pulmón que está dividido solamente en dos partes, es pulmón izquierdo. ¿Ok? Este es lóbulo superior y este es lóbulo inferior. Y se preguntarán por qué está dividido por colores. Como, bueno, cada pulmón está dividido por colores. Porque los pulmones tienen segmentos. Estos segmentos son divididos funcionalmente por los bronquios secundarios, no, perdón, los bronquios terciarios, que lo vamos a ver más al final. Y son como zonas específicas a donde llegan ciertos grupos alveolares, etcétera. Entonces,
Para poder definir los segmentos, aquí sí, bastante atención porque son 10 por cada pulmón. Vamos a ver los segmentos ahora de este pulmón que tiene tres lóbulos. ¿Cuáles, chicos? ¿El derecho? Exacto, muy bien. El pulmón derecho tiene tres lóbulos divididos por las cisuras. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las dos cisuras que lo dividen en lóbulos? El oblicua y... El derecho estamos hablando, ¿no? Por eso. Ujú, Oblicua y obli- y el horizontal. Exacto, muy bien. Entonces, como tenemos tres lóbulos, cada lóbulo va a tener segmentos. Ahora, acá están, a la mano izquierda están todos los segmentos que tiene el pulmón derecho. Son 10. Los voy a enumerar también, porque en algunas literaturas, también en el Gray, en el Netter, lo ponen en números, así que para que lo sepan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si les preguntan en el examen o en la práctica, ustedes pueden ponerlo tanto como segmento número uno del pulmón derecho o segmento apical, etcétera, del pulmón derecho. Tienen esas dos fuentes para que puedan ustedes poner en los exámenes. Ahora, el lóbulo superior va a tener tres estos segmentos. Antes, darles una mnemotecnia para aprenderse los segmentos, que no es de mi autoría, un centro que me ayudó a mí a estudiar estos temas, me lo brindaron, que es muy buena, la verdad. Principalmente hasta ahora me acuerdo de cómo es la mnemotecnia, que les he puesto así en grande para que lo puedan aprender también ustedes, que es apalame sumalpo, en segmentos del pulmón derecho. APA, en este caso, serían los segmentos del lóbulo superior. ¿Cuáles son? Apical, ahí tienen los números, posterior y anterior. Luego, los del segmento medio, no, perdón, los del lóbulo medio son estos dos. El lame, el lateral y el medial, que son estos de aquí. Este es lateral y este es medial. Ojo que estamos aquí viendo una vista de la cara costal o de la superficie costal. Por eso se ve de esa manera. Pero si lo viéramos de este lado, estamos viendo ya una cara mediastínica, una superficie mediastínica. Por eso también se ve de diferente forma. Y lo que falta, el sumalpo, son los segmentos del lóbulo inferior. ¿Listo? Uy, sí. Ujú. Bien. Entonces, son 10 segmentos, 3 en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio y 5 en el lóbulo inferior. Ahora, aquí lo importante, bueno, para la teoría es importante que se aprendan los nombres. La cosa es que en la práctica van a tener que reconocer los segmentos. En algunos están pintados, en algunos no. Por eso es un poco más complicado. Pero recuerden que siempre que ustedes vean las dos cisuras, están en una cara costal. Si están en una cara frontal o en una vista frontal, solamente van a ver la cisura horizontal, ¿ok? De una vista lateral, es decir, viendo la cara costal del pulmón, se puede ver mejor. Entonces, si ustedes ven así, de esta manera, es porque están viendo la cara costal. Entonces, la parte más, digamos, la parte más de la punta es la parte apical, el segmento apical. ¿Listo? Toda esa parte de aquí. Ujú. Mejor lo pinto de negro. Ya. Toda esta zona de aquí es el segmento apical. Luego, el posterior, recordar que somos una vista anterior, es una vista posterior. El posterior es el número 2. Aquí se continúa pegada a la cisura oblicua, es el número 2. Luego, sobre la cisura horizontal está el segmento número 3 del lóbulo superior. Entonces, esos tres son un poco más fáciles de identificar. ¿Listo? Igual que los del lóbulo medio. Y acá me faltó. El lateral vendría a ser este. ¿Listo? Porque como les estoy diciendo, estamos viendo de una forma lateral. Entonces, el que está más pegado
Para el mediastino sería el 5, que es este, el medial, ¿ok? Luego, eso sería en lóbulo medio. Ojo acá con lóbulo inferior porque es un poco más difícil. Automáticamente debajo del segmento número 2 viene el segmento número 6, que es el superior. Ahora, a partir debajo del número 6 vienen los basales. ¿Por qué basales? Porque, como le dice su nombre, son de la parte de la base del pulmón. Y tenemos medial, anterior, lateral y posterior. Entonces, para poder, digamos, anatómicamente ubicarnos, primero tenemos al basal medial, que solamente se va a ver en una cara mediastínica. ¿Listo? Sí, bueno, no imposible. No se va a ver mucho de una cara costal, por lo tanto, para poder verlo mejor, tienen que ver al pulmón de la parte más medial. Ustedes ven esa estructura, es una cara mediastínica. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí al segmento número 7, basal medial. Luego el segmento número 8, que es el basal anterior, que se ve mejor aquí. Continuado, o sea, al costado nada más del segmento número 4, del lateral, pegado nomás a la cisura oblicua. Luego tenemos el segmento número 9, que es el basal lateral, que es el que está más pegado, o sea, más para afuera. También se ve aquí, también se ve el segmento 8. Y el segmento 10 también se ve en una cara medial, no mucho en una vista lateral, que es el segmento posterior. Entonces, en el, ese es el pulmón derecho. En el pulmón derecho hay 10 segmentos. 3 en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio y 5 en el lóbulo inferior. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí cada uno de los segmentos está dividido por números. Ahora, vamos a pasar al pulmón izquierdo. ¿Qué cisura dividía a los lóbulos del pulmón izquierdo? Solo el oblicuo, ¿no? Exacto, la cisura oblicua. Aquí solamente tenemos dos lóbulos, entonces se van a dividir aprox 5, 5. 5, 5, entre comillas, porque no hay 10 en, digamos, literalmente no hay 10. Son 8, creo, sí, 8. Pero para, digamos, no contrarrestar con los segmentos que tiene el lóbulo derecho, se han denominado de esta manera. Segmento 1, 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5, segmento 6, segmento 7, 8, segmento 9 y segmento 10. Por eso lo ven así en las imágenes. Ahora, en el lóbulo superior solamente vamos a tener el 1, 2, el 3, el 4 y el 5. De ahí, el 6, 7, 8, 9 y 10 son del lóbulo inferior. ¿Ok? Ahí están. Entonces, primero el lóbulo superior. Tenemos al segmento ápico posterior. ¿Por qué? Porque abarca toda la parte del ápice del pulmón y la parte posterior, como le dice el nombre. Luego tenemos al segmento anterior, que es el número 3. El número 4 y el número 5 son similares, tienen nombres similares, solamente que cambia porque uno superior y inferior son los lingulares. Lingulares, ¿por qué? Porque tienen forma de lengua. Es decir, también se van a diferenciar un poco porque aquí en la imagen no se ve, pero en alguna práctica yo vi que aquí había como una apertura. Entonces, si ven que son como dos lengüitas, ya saben que es esto los segmentos lingulares. El que está más arriba es lingular superior y el que está más abajo es lingular inferior. Y esos son los segmentos del lóbulo superior. Del lóbulo inferior tenemos el segmento superior, 7-8, que es el basal medial anterior. Aquí ya cambia la cosa, no es medial y anterior por separado, no. Acá es basal medial anterior o anteromedial, solamente que para la mnemotecnia salga bien, por eso lo puse así. Luego, el número 9 es el basal lateral y el número 10 es el basal posterior. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia en este caso? Es parecida, solamente que cambia por los lingulares.
sería APA, Lili, Sumalpo. Ya no sería APA, Lame, Sumalpo, sino APA, Lili, Sumalpo, ¿ok? Esa es mi mnemotecnia para aprendérmelo. Me sirvió bastante. Y ahora vamos a ver para, con tips para identificarlos en la práctica. El 1-2 siempre va a ser fácil de identificar porque es la parte más ápica, la parte más superior, que es el ápico posterior. Luego el número 3 también es fácil, es el anterior. Ojo que como ese es izquierdo, esa es una vista anterior, esa es una vista posterior. ¿Ok? Luego tenemos los lingulares, sería el lingular superior, es el número 4, y el lingular inferior, que es el número 5. Luego, en el lóbulo inferior, tenemos al número 6, que sería el superior, que está ahí nomás al costado de la cisura. Luego tenemos al 7-8, que es el medial antero, no, medial anterior o anteromedial. También se ve aquí anteromedial porque pues obviamente está en la parte anterior y en la parte de la cara mediastínica. ¿Listo? Luego tenemos al número 9, no, perdón, sí, el número 9, que es el lateral, este. También se ve acá. Y el número 10, que es el posterior. Lo más probable es que en la mayoría de las prácticas los tengan pintados y que en el examen práctico también le pongan pintado. Pero por si acaso también es bueno aprenderlo con pulmones que no estén pintados. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta sobre segmentación pulmonar? Listo, gracias. Ahora vamos a pasar a lo que le decía pedículos pulmonares, que son parte del hilio pulmonar, que son estructuras de bastante importancia anatómica porque llegan quienes, los bronquios, las arterias y las venas. ¿Ok? Este es un pulmón derecho y este es un pulmón izquierdo. ¿Por qué es importante ponerlo cada uno? Porque en cada uno hay diferentes cosas. Listo, primero vamos con las impresiones que tiene el pulmón derecho en su cara mediastínica. Tenemos aquí, las que son azules son impresiones de venas, el amarillo es una impresión traqueal, los rojos, bueno, del ojo del resaltador. El rojo en este caso es una impresión cardíaca, el naranja el esófago y a este lado el rojo corazón y el rojo arteria, para tenerlo. Aquí hay impresiones tanto de venas, de la tráquea, del esófago, como les ya estaba mencionando. Tenemos aquí primero la impresión del tronco venoso brachiocefálico. ¿Se acuerdan que, no sé si les comenté en la clase pasada, que las arterias, en este caso vamos a hablar de arterias primero, salía del ventrículo izquierdo, la arteria aorta, te daba una rama que era un tronco brachiocefálico, ¿sí o no? Entonces, ese tronco también va a tener a su vena que, bueno, perdón, ese tronco arterial va a tener a su vena, a su tronco venoso que la acompaña, ese es el tronco venoso brachiocefálico. ¿Listo? Y está dividido porque son dos impresiones diferentes. Esta de aquí es la impresión de la vena cava superior. ¿Listo? Esta impresión de amarillo es una impresión traqueal. ¿Listo? Impresión traqueal. Ahora, nosotros en la clase pasada vimos una vena que nos ayudaba al drenaje venoso de las intercostales, que era la vena acigos mayor. Esta vena tenía un callado, es decir, que tenía esta forma así como la aorta. Esta es la impresión del callado de la vena acigos. ¿Listo? De la vena acigos. Luego, ahí en naranja es la impresión del esófago. ¿Listo?
o por recordar que en términos anatómicos, tráquea, esófago. El esófago va más pegado a las vértebras y la tráquea va más pegado para el mediastino. Y esta impresión de aquí abajo, la otra impresión venosa, es de otra vena que también es de gran calibre, pero que viene de abajo. Es otra cava, es la vena cava inferior. Esta es la impresión de la vena cava inferior. Y ven que estas venas, ¿a dónde están llegando? Al corazón. Entonces, esa impresión de color rojo es una impresión cardíaca. ¿Listo? Ahora sí, con el contenido del pedículo pulmonar derecho, tenemos al número uno. En este caso, las arterias no van a ser de rojo, van a ser de azul. Las venas son rojas en este caso, de color rojo, porque, bueno, la arteria pulmonar y las venas pulmonares no son como las arterias normales, no, no son como las arterias de los miembros inferiores, los miembros superiores, etcétera. Que las arterias, como sabemos, llevan sangre oxigenada al corazón, no, perdón, llevan la sangre oxigenada del corazón a todo el cuerpo y las venas regresan sangre desoxigenada para que el pulmón las oxigene. Entonces, eso es lo que sabemos de la definición de vena y arteria. Pero en este caso, la arteria es la que lleva la sangre desoxigenada al pulmón. Esto por eso se llama arteria pulmonar. Más que nada se le dice arteria pulmonar porque la arteria tiene la función de llevar eh, del corazón a otros lados. ¿Listo? Entonces, del corazón lo va a llevar al pulmón. Entonces, esa es arteria. Como están regresando las demás, las venas pulmonares, están regresando la sangre, por eso también se le dice vena, pero están llevando sangre oxigenada, las venas pulmonares. ¿Listo? Entonces, el número uno es la vena pulmonar derecha. Lo he enumerado porque en la misma imagen no lo puedo escribir porque no se va a leer, no se va a entender. Luego, el número dos son las venas, no, perdón, ay, no, esa es arteria. Ya me confundo. Arteria pulmonar derecha. ¿Listo? Luego, el número dos, el número dos y el número tres son venas pulmonares. Solamente que, bueno, la próxima clase la vamos a ver, pero esto, como les decía, que la próxima clase la vamos a ver que las venas pulmonares son cuatro. Entonces, dos se van para el pulmón derecho, no, dos pertenecen al pulmón derecho y dos pertenecen al pulmón izquierdo. Entonces, el número dos es la vena pulmonar superior derecha. Por lo tanto, la tres sería la vena pulmonar inferior derecha. ¿Listo? El número cuatro, ese que está de color amarillo aquí en el centro, es el bronquio primario. ¿Ok? Bronquio primario. Detrás del bronquio tenemos estructuras que es un van, ¿ok? Solamente que no se ven en la imagen, que son muy chiquitas, pero es el van bronquial, que quiere decir que el bronquio va a tener estructuras que le inerven, la irriguen y drenen la sangre venosa. Entonces, es el van bronquial. Ujú. Luego, el número 6 son vasos linfáticos, que también llegan al pulmón, ¿ok? Ahora, ese es el contenido del pedículo pulmonar derecho. Ahora, para el pedículo pulmonar izquierdo también hay estructuras anatómicas. No, perdón, impresiones anatómicas. Esta azul que tenemos aquí, la primera, es también del tronco venoso brachiocefálico. ¿Listo? Ujú.
Esta otra impresión que es arterial es de la arteria subclavia, ¿listo? Porque acuérdense que la subclavia izquierda no sale del tronco braquiocefálico arterial, sino que sale directamente de la aorta, ¿ok? Entonces, esta es la arteria subclavia, la impresión de la arteria subclavia, ¿listo? Luego, tenemos de amarillo, les decía que era la tráquea, tráquea y esófago, el de naranja, esto. Ahora, esta impresión grande de color rojo es del callado aórtico y de la aorta descendente. ¿Listo? Es una impresión bastante marcada, al igual que el callado, no tanto como el de callado de la vena ácigos, porque la vena ácigos, como les digo, no es de gran, no es, es de mediano calibre, a comparación de la arteria aorta, que sí es mucho más amplia en el diámetro. Por lo tanto, digamos, su expansión va a causar una impresión mucho más notoria en el pulmón. Este es del callado aórtico. Esta es una impresión cardíaca. Ujú. Y otra vez el de naranja es el esófago. Uy, ahora acá me faltó este. Creo que se ve, ya. El 7 es la arteria pulmonar izquierda. ¿Listo? El número 8 es el bronquio primario izquierdo. ¿Aquí puse primario? No recuerdo. Bronquio primario derecho. Ahora sí. Es el bronquio primario izquierdo. El número 9 son las venas pulmonares superiores izquierdas. La vena pulmonar superior izquierda. Y la 10 son las inferiores izquierdas, las venas pulmonares inferiores izquierdas. El número 11 también son vasos linfáticos. Y el número 12, como les digo, tampoco se ve en la imagen, es el van bronquial. ¿Listo? Pero en este caso el izquierdo. Van bronquial izquierdo. Y aquí era van bronquial derecho. Entonces, ese es el pedículo pulmonar. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta para pasar con lo que nos falta? Unas cuantas diapositivas más. Listo. Si que tienen alguna pregunta, igual, no hay problema, me dicen. Ahora, vamos a pasar a tráquea y bronquios y sus características. La tráquea es un órgano que viene a partir del cartílago cricoides hasta el punto en donde se separan bronquios y bronquiolos, el cual se llama punto carina. ¿Listo? Este es el punto de separación, que es punto carina o carina, que se proyecta a T4. ¿Listo? Entonces, si les dicen proyección del punto carina, algún profesor les va a preguntar a la vértebra T4. ¿Listo? Les decía que la tráquea es una continuación de las cuerdas vocales que luego viene aquí. Empieza debajo de quién. Este cartílago acá que ven en forma de anillo se llama cartílago cricoides. Este cartílago cricoides se proyecta aproximadamente a C6, en la vértebra C6. Entonces podemos decir anatómicamente que la tráquea empieza desde C7 hasta el T4. ¿Listo? La tráquea, cuando uno hace un corte, tiene una característica bastante
específica que la va a diferenciar tanto de los bronquios y bronquiolos. Está compuesta de tejido de cartílago hialino, es cartilaginosa la tráquea. Viene de esta forma, el cartílago. Es como tipo una U que no ha cerrado o un círculo sin cerrar. Entonces, la tráquea viene así. Esos son los anillos traqueales. Tenemos acá estos anillos acá. Eso es cartílago hialino. ¿Listo? Luego, la tráquea también tiene músculo, que es músculo liso, que más que nada no bueno, sí es un músculo contráctil, pero no es para que, digamos, nosotros hagamos algún ejercicio con la tráquea, etcétera. No, no es un músculo esquelético, sino que este músculo liso, cuando haya alguna, por ejemplo, reacción alérgica, va a hacer que las paredes de la tráquea se contraigan, haciendo que haya una insuficiencia respiratoria, no podemos respirar. Entonces, este es músculo liso. ¿Listo? Esa es como una parte media y a una parte más interna, la tráquea es como un tubo también, y la parte de adentro se le dice luz. En esa luz hay mucosa, que lo van a ver más que nada esto en histología, pero para que más o menos tengan una idea. Entonces, la tráquea viene en esta forma de anillos que se llaman anillos traqueales. Luego, en el punto carina se va a dividir ¿en qué? En bronquios. Ojo que aquí todavía no salen los bronquiolos son mucho más pequeños. Estos solamente son bronquios. Este es el bronquio primario izquierdo, es el bronquio, no, perdón. Sí, es el bronquio primario izquierdo, es el bronquio primario derecho. Lo vamos a ver ahorita, pero hasta ahora, chicos, ¿alguna pregunta sobre tráquea? No creo que me haya olvidado de decir algo de tráquea, que no, a ver. No sé, todo está. Ujú. Ah, bueno, está formado de aproximadamente 16 a 18 cartílagos o anillos traqueales, ¿ok? Eso es como un dato más. Pero de ahí, nada más. Entonces, vamos a continuar, ¿ok? Como les decía, la tráquea se divide en bronquios en el punto carinente 4. Va a dividirnos en bronquio primario derecho y bronquio primario izquierdo. Vamos a ver las características de cada uno. El bronquio primario derecho es de mayor diámetro. ¿Qué quiere decir? Que es como un cilindro que es mucho más amplio. En cambio, el bronquio primario izquierdo es un cilindro más pequeño, más cerrado, tiene un menor diámetro. El derecho tiene una menor longitud, es más corto. ¿Listo? Ven acá. Y es este. Mm. Ese es el bronquio primario derecho. El bronquio primario izquierdo es este, mucho más largo. De ahí que también otra diferencia es que el bronquio primario derecho tiene un trayecto más vertical, es decir, que es más em, parado, podría decir. Y esa angulación, para que sea un poco más vertical, es aproximadamente de 20 grados. Luego, el bronquio primario izquierdo tiene un trayecto un poco más horizontal y tiene una angulación de aproximadamente 40 a 50 grados. Por eso, por ejemplo, digamos que un sobrino, un hermano pequeño que ustedes tengan que haya tragado un juguete, este llega a las vías aéreas, lo más probable es que llegue primero al bronquio primario derecho porque tiene un trayecto más vertical. Para que pase el bronquio primario izquierdo es un poco más complejo porque tiene un trayecto más horizontal. ¿Listo? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, esos son los bronquios primarios derechos y bronquio primario izquierdo. Pero como hay primario, también hay secundarios. Esos son los secundarios. Mm, Secundario, secundario. Les había dicho que funcionalmente estos bronquios que delimitaban en el pulmón. ¿Les dije o no les dije? Ah, no, les dije de los bronquios terciarios. Los bronquios secundarios delimitan funcionalmente a los lóbulos en el pulmón.
Les decía que anatómicamente, es decir, de una forma más externa, lo delimitan las cisuras, pero de una manera interna, funcional, las delimitan los bronquios secundarios. Por esto ese es es el bronquio secundario superior del pulmón derecho, es el bronquio secundario medio del pulmón derecho, y ese es el bronquio secundario inferior del pulmón derecho. Luego del otro lado solamente tenemos bronquio secundario superior del pulmón izquierdo y bronquio secundario inferior del pulmón izquierdo. Luego tenemos terciarios, que son estos. Ujú. Bien, ahí va tú. Listo. Es decir, se les dije, ¿qué delimitan los bronquios terciarios? ¿Alguien se acuerda, chicos? ¿Qué delimitaban los bronquios terciarios? Si hay un montón, si hay 10 por cada, hay 10 en el bronquio, hay 10 bronquios terciarios derechos y hay 8 bronquios terciarios izquierdos. ¿Qué creen ustedes que delimitan entonces? Los segmentos, ¿ok? Funcionalmente, los bronquios terciarios van a delimitar los segmentos pulmonares. Entonces, por lo tanto, ese sería el bronquio terciario apical derecho. Vamos a poner en números, ¿listo? El apical derecho sería el posterior, sería el anterior. Ay, números, estoy diciendo. Luego el lateral, el medial. Sí, era así. Sí, creo que sí. Ujú, ujú. Ah, no, este es acá, es el superior. Ya. El lateral, el medial, el superior, el basal medial, 7, basal lateral, basal, no, perdón, basal anterior, basal lateral y basal posterior. ¿Listo? Luego, en el lado izquierdo, tenemos bronquio terciario, ápico posterior, ay, anterior, lingular superior, lingular inferior, superior y los basales. Basal anteromedial, basal lateral y basal posterior. ¿Listo? Entonces, esa sería la división de los bronquios. Ojo que el bronquio todavía sigue teniendo em, cartílago, solamente que ya no en forma de anillo, sino que ya es un poco más recortado, ya no va a dar como esta vuelta así, sino que solamente ya es un poco más limitado. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a bronquiolos y alvéolos. Estos dos ya no tienen cartílago hialino, ¿ok? Están formados de otros tejidos. Los bronquiolos se van a continuar después del bronquio terciario. ¿Listo? El bronquiolo respiratorio es la unidad funcional del pulmón. ¿Listo? Los bronquiolos se van a dividir en dos tipos, los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Y aquí los tenemos. Los bronquiolos terminales todavía no tienen tipo como ramificaciones alveolares ni ramificaciones bronquiolares. Es más que nada similar a los bronquios terciarios. Los bronquios respiratorios ya van empezando a ser como tipo sacos de alvéolos, se ve un poquito más, digamos, abultonado. Esto no lo ven en la práctica porque es bastante profundo y son muy microscópicos, entonces va a ser milagroso si es que algún doctor les puede diseccionar algún alvéolo, algún bronquiolo, porque no se puede ver en su mayoría. Y luego tenemos los alvéolos, que van a ser primero sacos alveolares, y dentro de los sacos están los alvéolos propiamente dichos. ¿Listo? ¿Qué son estos? Esos son los sacos alveolares. Todas estas bolsitas, así, esos son los sacos, y los alvéolos, estos. ¿Alguien sabe por qué son importantes los alvéolos?
chicos. A ver, es una pregunta más, no tanto Intercambio de... anatómica. Exacto, sí. Los alvéolos son importantes por el intercambio gaseoso. Las arterias y las venas pulmonares van a llegar con sus ramas más pequeñas hasta los alvéolos para que ahí ocurra el intercambio gaseoso y se pueda oxigenar la sangre. ¿Listo? Entonces, ahora vienen las preguntas. Así que es todo claro. Hasta- a ver, hasta ahora, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda que no les haya quedado claro de la clase para poder, si no repetirlo? Listo. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. La pregunta uno dice, ¿la pleura parietal está adosada o pegada a quién? Pared Pared torácica. torácica. Pared torácica. Paretróxica. Exacto. Muy bien, chicos. La que está adosada a las cisuras y a los pulmones es la pleura visceral. ¿Listo? Ujú. Luego, la pregunta 2 dice, paciente que presenta derrame pleural entre las superficies costal y diafragmática. Este espacio es conocido como seno costofrénico, costomediastínico, cardiofrénico o apical. ¿Se acuerdan que les dije que eran dos? Entonces pueden descartar las otras opciones. Costo mediastínico. Puede ser, pero mira, a ver, hemos visto que hay dos tipos de senos, el seno costodiafragmático o costofrénico y el cardiofrénico. ¿Listo? Entonces, el costo mediastínico no lo hemos visto porque no existe, creo, por lo que yo sé. Costo frénico. Exacto. Muy bien. Pero igual está bien que participen. Es el costo frénico. ¿Listo? Ese es el pulmón. Este es el otro pulmón. La pleura parietal viene así. Mm, Bueno, vamos a hacer este pulmón un poquito más diferente, porque es el pulmón izquierdo. Este pulmón viene aquí así. Y la pleura viene acá así. Entonces, ahí no. Estos serían los senos costofrénicos y este sería el seno cardiofrénico. ¿Ok? Anatómicamente para que se puedan ubicar. Luego, la pregunta 3. Esta está un poquito más compleja, pero tienen que acordarse. ¿Cómo se denominan los segmentos del lóbulo pulmonar inferior izquierdo? A ver, vamos a recordar todos los segmentos del lóbulo pulmonar izquierdo. No, perdón, del pulmón izquierdo. ¿Cuáles, cuáles eran? El superior. El medial anterior. Así me quedé. Eso es, no te preocupes. Vamos a ver del lóbulo inferior, ¿ok? Del lóbulo superior, ya vayan ustedes aprendiéndose. Del lóbulo inferior, del 6, 7, 8, 9 y 10. Está bien, ya dijo una ella superior. Adriana. ¿Cuál sigue? ¿Cuál continúa? Medial, que yo recuerdo era medial lateral también. Medial anterior o anteromedial, también se le dice igual. Yo le digo medial anterior, pero como ustedes deseen decirle, medial anterior. Luego, ¿cuál continúa? ¿Cuál es el 9? El lateral. Exacto, el lateral. Y el 10, el último. El posterior. Ujú, muy bien, el posterior. Entonces son del lóbulo inferior izquierdo. Del lóbulo superior, pues tenemos el ápico posterior, el anterior y pues los lingulares. Lingular superior, lingular inferior. Pero aquí nos está pidiendo del lóbulo pulmonar inferior. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La 1. Uno, Exacto. uno. Muy bien, chicos. Sí, esta pregunta sí es fija, o sea, tipo les preguntan bastante sobre los segmentos del pulmón, así que tienen que acordarse.
Pregunta 4. En una división funcional de los lóbulos y segmentos pulmonares, ¿qué estructura determina dichas divisiones? División funcional, no anatómica. ¿Cuál quieren ustedes, chicos, que la respuesta? La horizontal puede ser. ¿Es la horizontal? A ver, puede ser si es una división anatómica, porque acuérdense que les dije que las divisiones anatómicas, es decir, las divisiones superficiales, están dadas por las fisuras, pero la división funcional estaba dada ¿por quién? Por los bronquios. ¿Listo? Es decir, que los bronquios con su recorrido que tienen primario, secundario y terciario, van a dividir los bronquios secundarios a quién? A los lóbulos y los bronquios terciarios dividen a los segmentos pulmonares. ¿Listo? No se olviden de eso, ¿ok? La respuesta sería los bronquios. Es una división funcional. Esa pregunta también fue... Recuerda que viene una pregunta parecida, creo, si no me equivoco, en el examen de hemiciclo, que tuvo un poco de lucha por la división funcional, pero al final se dejó la respuesta. Ahora, pregunta 5. Poseen cartílago hialino excepto quiénes. La tráquea y bronquios. La 3. Sí. La tráquea ¿Eran habíamos las dicho que dos? era... A ver, la tráquea habíamos dicho que era cartílago, ¿sí o no? Full cartílago con músculo. Los bronquios también tenían cartílago. A partir de bronquiolos hasta alvéolos ya no hay cartílago hialino. ¿Listo? Entonces, Así. esa sería la respuesta. Bronquiolos y alvéolos, ¿ok? Y esa es la bibliografía, chicos. Ahorita les paso el post-test. Voy a apagar esto.